Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, y es igual a arcocoseno de tangente de 3x4 más 7x a la 3. Bueno, miremos el ejercicio. Como pueden observar, estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es arco coseno. Arco coseno también se puede denotar de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos en general arco coseno en general de u, esto es lo mismo que decir coseno a la menos 1 de u. Coseno a la menos 1 de u. Vean que son dos notaciones diferentes. Ya la diferencia de ella radica con el autor con que estemos trabajando. Coseno a la menos 1 de u. Entonces vamos a reexpresar o a reescribir nuestro ejercicio de acuerdo a la segunda notación, que es coseno a la menos 1. Y en ese orden de ideas quedaría y es igual a coseno a la menos 1 de tangente, en este caso de 3x a la 4 más 7x a la 3. 7x a la 3. Podemos observar a simple vista que es una notación mucho más compacta, mucho más sencilla de trabajar. Ya a partir de aquí podemos ya expresar la derivada que vamos a comenzar a desarrollar. Y quedaría de la siguiente manera. Decimos derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 del coseno a la menos 1 de la tangente de 3x a la 4 más 7x a la 3. Bueno, observamos que nos toca hallar la derivada del coseno a la menos 1 o de la arcocoseno. Para desarrollar dicha derivada nosotros debemos recordar que para tales efectos nos toca recordar la regla de derivación que permite hallarla, y en este caso en general dice lo siguiente. Dice así: derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de u. Esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado. En general esta es la regla que me permite hallar la derivada de coseno a la menos 1 o arcocoseno. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Paso a paso, sin omitir nada. Derivada del coseno a la menos 1 de u es igual a menos la derivada de u con respecto a x sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Bueno, vamos a aplicar esta regla de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Entonces, en este orden de ideas tendríamos lo siguiente. Nuestro u sería todo lo que está aquí dentro del paréntesis. Quedaría menos la derivada con respecto a x de nuestro u, que en este caso es tangente de 3x a la 4 más 7x a la 3 sobre la raíz cuadrada de 1 menos nuestro u al cuadrado menos tangente de 3x a la 4 más 7x a la 3. Todo esto elevado al cuadrado. Y esto es
la derivada de y con respecto a x. Aquí estamos aplicando de manera detallada, paso a paso, la regla de derivación. En el numerador nos toca hallar ahora la derivada de la tangente. Vamos a recordar la regla que me permite hallar la derivada de la tangente. En general dice lo siguiente. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de la tangente en general de u, esto es igual a la secante al cuadrado de u por la derivada con respecto a x de u. Vamos a aplicar la presente regla de manera detallada, paso a paso, en el numerador de dicha expresión. Entonces, tenemos en el numerador, recuerden el signo negativo, que no se nos olvide, menos derivada de la tangente es la secante. Secante al cuadrado de el argumento, que es 3x a la 4 más 7x a la 3 por la derivada interna, derivada con respecto a x de 3x a la 4 más 7x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos tangente al cuadrado de toda esta expresión quedaría entonces tangente al cuadrado de 3x a la 3 más 7x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Estamos aplicando las reglas de manera detallada, paso a paso. Aquí ahora en el numerador nos toca hallar derivada de la suma o diferencia. Vamos a recordar la regla de derivación que nos permite hallar la derivada de suma o diferencia. Y en general dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Vamos a aplicar la presente regla de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Paso a paso, sin omitir nada. Entonces, en ese orden de ideas tendríamos lo siguiente. Tendríamos menos secante al cuadrado. Aquí en el numerador sería menos secante al cuadrado de 3x a la 4 más 7x a la 3 por, vamos a abrir un signo de agrupación corchete, derivada con respecto a x de 3x a la 4 más la derivada con respecto a x de 7x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos tangente al cuadrado de 3x a la 3 más 7x, es 3x a la 4. 3x a la 4, esto hay que corregirlo aquí, es 3x a la 4. 3x a la 4, veanlo acá. 3x a la 4. 3x a la 4. Bueno, 3x a la 4, 3x a la 4. 3x a la 4 más 7x a la 3. Bueno, en ese orden de ideas hay que tener en cuenta que los exponentes, no nos confundamos, este es exponente 4 y este es 3, 4, 3, 4, 3. Bueno, en este orden de ideas ya hemos corregido esa parte. Y esto aquí es la derivada de y
con respecto a x. Bueno, ya tenemos esta parte, vamos a analizar qué viene. Aquí en el numerador nos toca hallar ahora la derivada de 3x a la 4 más la derivada de 7x a la 3. ¿Esto qué es? La derivada de 3x a la 4 y de 7x a la 3 es la derivada de una constante por una variable. Para tal efecto, recordemos la regla que nos permite hallar la derivada de una constante por una variable. En general dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de c siendo c una constante y v una variable, esto es igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable v. Apliquemos esta regla entonces, quedaría de la siguiente manera. Quedaría menos la secante al cuadrado de 3x a la 4 más 7x a la 3 por, vamos a abrir nuestro corchete, 3 que multiplica la derivada con respecto a x de x a la 4 más 7 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 3. Y cerramos corchete. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos tangente al cuadrado de 3x a la 4 más 7x a la 3. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a particionar el tablero y continuamos. Particionamos aquí, revisamos qué tenemos y continuamos. Bueno, acá tenemos derivada de x4, hay que hallarla, y derivada de x3. Esto es la derivada de la potencia de una variable. Derivada de la potencia de una variable. Recordemos la regla que me permite hallar la derivada de la potencia de una variable. En general dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, donde a es la variable, esto es igual a n que multiplica a la n menos 1. En general esta es la regla que vamos a aplicar. Quedaría entonces de la siguiente manera. Menos secante al cuadrado. Vamos a hacerlo aquí, sería menos secante al cuadrado de 3x a la 4 x a la 4 más 7x a la 3 que multiplica, vamos a abrir nuestro corchete, 3 que multiplica, derivada de x4 sería 4x a la 4 menos 1, haciéndolo paso a paso, más 7 que multiplica, derivada de x3 sería 3x a la 3 menos 1, haciéndolo detalladamente paso a paso. Sobre, damos corchete y todo esto sobre la raíz cuadrada de 1 menos tangente al cuadrado de 3x a la 4 más 7x a la 3. Tangente al cuadrado de 3x4 más 7x3. Y esto aquí es la derivada de y con respecto a x. Lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso. ¿Qué tenemos ahora aquí dentro del corchete? Desarrollar estas operaciones indicadas tanto en el producto como en la diferencia en los exponentes. Entonces desarrollemos este paso y tendríamos lo siguiente. Menos secante al cuadrado de 3x a la 4 más 7x a la 3, que multiplica 3 por 4, 12,
12x a la 4 menos 1, 12x a la 3, más 7 por 3, 21, 21x a la 3 menos 1 a la 2. Cerramos nuestro corchete. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos tangente al cuadrado de 3x a la 4 más 7x a la 3. ¿Y esto qué es? La derivada de y con respecto a x. Vamos a encerrar este resultado, este es nuestro resultado, en una cuadrícula rectangular de color verde, como siempre lo hacemos, para poder resaltar dicho proceso. Acá tenemos nuestro marcador verde y lo encerramos en la cuadrícula. Vamos a particionar el tablero acá en la parte lateral derecha. Y podemos observar que el ejercicio lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy sencillo que parezcan los pasos, siempre lo desarrollamos. Y de esta forma hemos llegado aquí a la respuesta definitiva del ejercicio. Como es costumbre, siempre en el margen derecho del tablero vamos tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que se hicieron necesario traer a colación en un momento determinado para poder ir justificando cada uno de los pasos que vamos llevando a cabo. El objetivo es entender y comprender por qué se lleva a cabo un determinado paso y bajo qué propiedad o qué regla estamos aplicando, para poder tener una comprensión absoluta de la temática. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Haniver Chartuni.